A los dos. Hola, sean bienvenidos nuevamente amigos de Logic. Este es nuestro arranque oficial del tercer día. Y este tercer día, a diferencia de los demás, el primero se trató de ponernos al día, dónde estamos parados con la IA. Tuvimos pláticas interesantísimas, hablamos hasta de los gemelos digitales y cómo se están entrenando, en este caso los despachos en Estados Unidos, en Silicon Valley. Ayer hablamos todo acerca de propiedad intelectual, creo que visiones súper interesantes desde muchas perspectivas y obviamente nutrimos mucho lo que es la materia, pero hoy toca hablar acerca de la práctica, de poner en práctica la inteligencia artificial en nuestros despachos. Y creo que cuando hablamos de poner en práctica, como abogados, siempre va a surgir las preguntas de ética, de cómo hacerlo de forma correcta, de cómo hacerlo sin violar la privacidad de mis clientes, la confidencialidad, eh, qué pasa si hago X o Y, cuáles son las mejores prácticas que debo de seguir. Y obviamente, pues son preguntas que ya se han contestado en otras latitudes, que ya se están formulando y que se están desarrollando por medio de los colegios nacionales de abogados, que de alguna forma hoy tenemos aquí bien representados. Por un lado, a la Barra Mexicana de Abogados y a la NADE. Nuhad y Cristian, sean bienvenidos los dos, es un placer para mí tenerlos hoy en su calidad de representantes de sus asociaciones y barras. Gracias por estar aquí el día de hoy para platicar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Muchísimas gracias al Summit que organiza Logic. Creo que sin duda, generas muchísimo valor y además feliz de estar aquí con mi querido Cristian Paredes. Igualmente, mi querida Luján, Ricardo, eres una referencia en el mercado y todo un experto en este tipo de eventos y la forma en la que lo organizas. La verdad es que es un gustazo estar hoy con ustedes hoy por acá. Gracias, qué honor, de verdad. Eh, Creo que y me encantaría un poquito antes de entrar en materia, cuando organizamos esta charla, yo creo que un poco en las pláticas o en el previo, abordamos cuál debería ser el enfoque correcto, sobre todo pensando en que, si bien es cierto, siempre Estados Unidos nos lleva un poquito a la delantera, hay muchos guidelines, hay muchas guías, hay muchas estructuras que ya están funcionando en Estados Unidos que evidentemente sirven de referencia y de pronto han sido este marco de diálogo donde me encanta cuando en UHAT lo expones bien y dices prácticamente el 80% de ese marco nos acomodan, porque son principios al final del día, ¿no? Son principios rectores que creo que lo primero que tenemos que tener es sentido común, ¿no? Entonces lo único que hace es reforzar el sentido común de lo que hay que hacer, pero desde la perspectiva de personas técnicas, de personas con un rol de ética y sobre todo desde su postura que es, como colegios de abogados, tratar de brindarle una guía y una norma al sector jurídico de cómo hacer las cosas. Y por sector jurídico no me voy a quedar solamente en lo privado. Sector jurídico incluye también administración pública, tanto judicial como administrativa, y obviamente otros roles, de la misma, ¿no? Entonces, eh, me gustaría un poquito que nos dieran sus piensos respecto de esto. Sabemos que ya lo están usando, pero ¿cuáles deben de ser o cuáles creen que deben de ser estos sentidos comunes mínimos y cómo establecer una guía que pueda llegar a ser un referente nacional, ya sea que seas anadista o seas barrista, que digas, mira, cuando menos tengo una guía de cómo sí debo hacer las cosas, ¿no? Si quieres, Nuhat, y luego Cristian. Muchísimas gracias. Pues nuevamente muy buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, los temas de inteligencia artificial creo que van muy, muy, muy ligados con la ética y por eso este tema a mí me encanta, porque sin duda alguna yo creo que no hay mucha gente, déjenme no ser totalitaria, que no utilice la inteligencia artificial en su día a día, sin importar la profesión que tenga, sin importar a qué se dedique, pues sin duda utilizas la inteligencia artificial. Y qué alcances, qué medidas, qué parámetros, qué guía, qué regulación o reglas tomar en cuenta. Eso es algo que me parece muy importante que como colegios de abogados, pues tengamos muy claro.
Fíjense que a nivel internacional existen muchísimas asociaciones, cámaras y organizaciones de abogacía que sin duda pues han ya obtenido, regulado, buscado estas mejores prácticas y generar estos códigos deontológicos, pero con el uso, digamos, o para el uso de inteligencia artificial. ANADE, yo tengo el honor en este momento de presidir la Comisión de Vigilancia y Ética Profesional. Y dentro de ANADE estamos por dar a conocer precisamente estos lineamientos para el uso de inteligencia artificial para el abogado de empresa. Somos miembros también de la International Bar Association, de la Unión Internacional de Abogados, y todas estas asociaciones también tienen, por supuesto, estas regulaciones del uso de inteligencia artificial. Sé que la barra también está trabajando en ello y creo que cuando preparamos este panel, por eso decíamos, a ver, yo creo que un 80% es un común denominador porque evidentemente tienes que tener conocimiento de cómo usar esa inteligencia. Por supuesto, el tema de revisión de los resultados que te da la inteligencia y transparencia para con el cliente del uso de esa inteligencia. ¿Por qué? Porque creo que ahora tenemos nosotros una responsabilidad mayor. Siempre digo que somos nosotros la generación eslabón porque nos tocó estar sin tecnología y ahora con tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estudiamos con una enciclopedia, buscamos en un diccionario, utilizamos el guía Roji para llegar de un lugar a otro. Y gracias a eso, pues ahora este desarrollo tecnológico nos da también esa oportunidad de hacer ese match o de hacer ese cruce de información para ver que el resultado que me da la inteligencia, que sin duda debe estar al servicio de la abogacía, va a ayudarme a mí a hacer una mejor solución, a proponer una mejor estrategia, a resolver de manera más rápida, más eficiente, siempre y cuando, evidentemente, cuidemos esto. Por eso creo que es de vital importancia que los colegios profesionales pues tengamos precisamente estos temas de lineamientos, de parámetros, de regulación en el uso de inteligencia artificial y te digo, pues son obviamente códigos también que tienen que incluir la ética profesional o ser deontológicos, ¿no? Claro. Cristian, no sé si quieres hacer Claro. algún comentario a esta primera pregunta. Sí, Bueno, gracias. ya es primera pregunta, estamos en el warm-up, así que adelante. Sí. Y como dices, no estamos aquí en el calentamiento, entonces es buen momento para iniciar con la serie de comentarios impopulares de mi lado, creo, Ricardo. México siempre llega tarde al ágape de la tecnología, ¿no? Esa es una situación lapidaria en la que hemos estado atravesando desde hace muchos años, décadas, y de pronto ya estamos hablando de inteligencia artificial. Así las cosas, digamos que dividido en tres bloques para no perdernos tanto en la conversación, tenemos que estar pensando en legislar, regular o corregular. Entonces, ahí es donde los colegios, con este expertise técnico jurídico, es que pues de alguna manera no podríamos delegar todo seguramente en el tema gubernamental porque pues naturalmente no tendrían ese expertise para poder arrastrar el lápiz. Por eso también no nos perdamos en que pues la autorregulación profesional naturalmente es más ágil que el proceso legislativo, sin naturalmente politizar ni echarnos a nadie ahorita aquí encima. Me parece que eso también es importante y con los precedentes históricos y con la parte, digamos, de comparación con otras latitudes, con otras jurisdicciones, los colegios siempre nos hemos consolidado como una especie de guardianes de la ética profesional y creo que eso es un punto importantísimo dentro de lo que vamos a estar desarrollando hoy en este panel, ¿no? Entonces, aquí ya para ir cerrando esta primera intervención, la parte del riesgo de regulación desproporcionada o poco práctico se viene, ¿no? De pronto del lado gubernamental. Por eso, la oportunidad que tenemos como colegios, como instituciones, para proteger esta autonomía profesional y en un marco de ser proactivo, pero colaborativo, más no confrontacional con el gobierno, Ricardo. Me parece que eso es donde nosotros como colegios tenemos que estar apuntalando y tener esa mirada para lo que se viene, que no está fácil y ahorita vamos a ir desmenuzando
el tema ya con profundidad. Te regreso el micrófono. Gracias. Sí, a ver, creo que la autorregulación es importantísima porque ha sido, creo que la forma en la que ya sea tanto las grandes empresas, yo sé que evidentemente siempre vamos a cuestionar si la autorregulación no sé, de Meta slash Facebook o la autorregulación de Grok slash Elon Musk es la más deseable, ¿no? De pronto vemos si la autorregulación de OpenAI, es decir, hemos visto que cada uno de estos entes genera sus propios comités de ética, genera su deontología interna para decir, bueno, vamos, o sea, no hay nada fuera que nos regule, pero tampoco podemos pensar que es digamos que al despoblado y hacemos lo que se nos pega la gana. Cada uno tiene una autocontención y automoderación muy marcada desde las empresas y creo que es un buen ejemplo para empezar a decir, bueno, eh, pues mira, antes de que llegue alguien y nos ponga reglas, ¿por qué nos ponemos de acuerdo? Nosotros podemos poner desde el sentido común algunas reglas o algunas cosas o mejores prácticas, pongámoslo como mejores prácticas para autorregular y decir, oye, esto sí está bien y esto no tanto, o esto evítalo porque definitivamente si estás haciendo esto, bueno, pues estás en una dinámica pues que puede llegar a ser poco ética, ¿no? Por decirlo menos. Y a lo mejor me va a brincar mucho, pero quiero empezar con esto porque creo que es uno de los casos más representativos. Si yo cobro por horas y yo sé que lo que antes me tomaba 3, 4 horas, hoy me está tomando media hora o una hora con inteligencia artificial porque supongamos que aprendí a usarla y le saqué las capacidades y lo que antes me tomaba 4 veces más tiempo, ahorita lo hago en un cuarto de la hora. Suena contraproducente, pero es un dilema ético de decir, híjole, el trabajo y el delivery que le estoy dando al cliente es el mismo. ¿Por qué yo tendría que cobrar menos por el mismo servicio que doy? Porque al final del día lo que da el abogado son consejos, servicios. Entonces se vuelve una dinámica contraproducente porque muchas veces es como, bueno, pues, o sea, ¿por qué voy a reducir el valor de mi trabajo? Pero a la vez también, ¿qué hago con el dilema de decir, bueno, pues si cobro por hora, pues realmente no me tardé las 4 horas que me tardaba antes, y se vuelve como un tema contraproducente. Creo que es uno de los primeros temas que son como mucho más directos de decir, ok, ¿qué hacemos ante este dilema, no? Y bueno, pues antes que de otra cosa, bienvenida a Nuhat, bienvenido Cristian, gracias por estar aquí con nosotros. Si quieren, me gustaría empezar con ese tema en específico de entrarle a un tema como más digamos que de característica real, de ética en el cobro de horas, de ética en la facturación. ¿Qué hacemos? Porque ese creo que son de los temas mucho más sensibles en esta materia. Gracias, Ricardo. Fíjate que, a ver, es un tema interesantísimo y yo creo que esto hace que los despachos cambiemos nuestro mindset. ¿A qué voy? Yo no creo que baje ni la calidad, ni el consejo, ni que cobres menos por tu trabajo. Al contrario, creo que vas a ser mucho más especializado, asertivo, y lo que sí va a tener el cliente es una transparencia y por obvias razones una sí disminución, digamos, tanto en el tiempo como en un trabajo que a lo mejor antes se hacía por más gente. ¿A qué voy? Y es un reto, por eso les digo, es un cambio de mindset súper interesante porque nosotros formamos a nuestra gente y es responsabilidad nuestra como socios de un despacho que esas personas que estamos formando tengan ética, conocimiento, capacidad de investigación, de síntesis, ¿no? De redacción, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que incluir este ingrediente de inteligencia artificial. Yo equiparo mucho esto con los médicos. Los médicos te siguen cobrando exactamente lo mismo por su consulta, por su trabajo, pero tienen herramientas que hacen que ese consejo, que ese trabajo sea más eficiente. Por ejemplo, el tema de imagenología o radiología.
Es uso de tecnología aplicada a la medicina, donde si yo me voy a hacer un cierto estudio o si el médico me pide ciertos análisis, su diagnóstico, eh, su, su, em, su recomendación va a ser mucho más asertiva. Yo hago este símil con la abogacía. Nosotros vamos a dar mejores consejos, vamos a tener una mejor planeación, pero vamos a utilizar, en lugar, déjenme decirlo así, de 10 pasantes que hagan una chamba, a lo mejor 2 pasantes que revisen y que utilicen bien la tecnología para que entonces acortes el tiempo de respuesta, esa respuesta sea más asertiva, pero por supuesto, el trabajo y ese conocimiento y esa experiencia es la que tú como abogado vas a darle al cliente. Entonces, es más bien un cambio de fórmula. Yo lo veo y así lo aplicamos en el despacho. Le decimos al cliente, a ver, para yo llegar a esta estrategia, revisé ABCDE con inteligencia artificial. Y eso tiene un costo disminuido. Esos resultados los revisaron el pasante, el abogado, el asociado, con tantas horas, hablando del cobro por hora que bien referías tú, y fue este tiempo. Y aquí está el consejo, ¿no? O aquí está la estrategia que hicimos en conjunto y aquí está, digamos, la propuesta de honorarios final. Pero digamos que el cliente tiene un ahorro, sí, en ese grueso a lo mejor de análisis, pero tu expertise, tu consejo, obviamente, te digo, la revisión, la confrontación, se tiene que seguir haciendo por nosotros y evidentemente creo yo que utilizando bien esta herramienta va a ser mucho más eficiente y asertivo nuestro trabajo. Cristian, no sé si quieres complementar algo y Sí, obviamente me encanta porque ya empezaron a ver comentarios en la audiencia. Tenía muchas sesiones que no había un brinco y justamente para eso es sesión, o sea, para tener participación, para cruzar ideas, porque seguramente hay cosas que no sabemos cómo acomodar de forma correcta y a veces, Claro. bueno, adelante, Cristian. Gracias. Yo creo que y siguiendo el mismo ejemplo del tema médico, ¿no? Para de alguna manera siempre buscando contraponer. Un cirujano experto puede operar en 1 hora, uno inexperto toma 4 horas. ¿Quién debe de cobrar más? ¿No? Vamos a generar esa pregunta para la audiencia, lo que me lleva a lo siguiente y hablando otra vez del tema ético y obviamente ya se ha tocado ahorita en esto que llevamos de la plática. La eficiencia del abogado no debe de perjudicar al cliente, naturalmente, pero tampoco se debe de perjudicar al profesional que invirtió en capacitación, en tecnología. Al final es parte, de alguna manera, de una empresa. De pronto los que tienen despacho, yo creo que hablamos de despacho, pero no deja de ser una empresa con inversión, con retorno de inversión, con P&Ls, o sea, es todo un engranaje ahí importante que no debemos de perder de vista. Lo que me lleva, y yo como Godín, ¿no? Afortunadamente, yo como un Godín que he estado del otro lado, ¿no? De la cancha pidiendo y recibiendo servicios legales de muchos colegas, yo dejo esto sobre la mesa. Quizás la tendencia tenga que ser también de migrar a horas fijas o por proyecto, ¿no? Y obviamente dentro de ese paquete, dentro de esa cotización, que ahí es el problema, y aquí abro un paréntesis, de que de pronto no sabemos, ¿no? Y como organización, como industria legal, no sabemos cómo cobrar, que eso es un gran dilema, ¿no? Pero hoy no es el tema, creo, Ricardo, me voy a regresar al tema importante, porque entonces, ¿cómo dentro de los despachos pueden hacer una corrida de precios que integre inversión en herramientas, capacitación, expertise? Entonces, de pronto hay que hacer este tipo de análisis, no quiero decir actuarial, pero sí financiero, inteligente, y que de pronto los despachos me parece que no están todavía en esa madurez, y estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, ahí de pronto no me checa el audio con el video. Pero hay un punto importante. El cliente debe de pagar por el conocimiento y por el resultado, no solo por el tiempo. Entonces, ahí es
de alguna manera, yo como Godín, ¿no? Yo como receptor de esos servicios legales, ¿qué me voy a enfocar más? En si utilizaste o no la herramienta, que eso ya lo vamos a platicar con los candados, etcétera, o el valor agregado que tú estás dando precisamente al resultado y a la pregunta, a la estrategia. Ahí creo que es donde nos tenemos que centrar y no solamente en cuanto al tema del tiempo que se está utilizando, ¿no? Pero hasta ahí lo dejo y te regreso el micro. Gracias. Fíjate que Patricio Martínez pregunta o en el Q&A hace una observación y dice, hay que migrar a un modelo de honorarios basado en el valor agregado que entregamos y no por cuánto tiempo nos tardamos en entregarlo. Sería Suscribo, interesante escuchar la posición de los ponentes. suscribo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por eso les decía, hay que ser transparentes y hay que ser mucho más eficientes, ¿no? Algo que la industria en general es relevante es que el abogado tiene un recurso finito que se llama tiempo. Son horas del día. Ya sea que trabajes 6, 8, 10 horas al día, digamos que es nuestra oferta, no es un producto, no es un proceso que podemos hacerlo de manera industrializada y hace sentido porque el tiempo es como una medida de valor, ¿no? Cuánto tiempo le dediqué a un asunto, y también podría ser contraproducente porque al final del día el cliente diría, oye, pues y a mí qué es, o sea, ¿por qué me vas a cobrar si al final mi asunto no salió como tú querías, ¿no? Que de pronto también es la otra cara de la moneda de decir, ok, vamos a cobrar por valor y el cliente te podrá decir, oye, pues a mí qué me importa que te hayas tardado 45 horas, lo que me entregaste fue basura, ¿no? Bueno, vamos a las preguntas que tenemos preparadas. ¿Por qué es crucial que los colegios de abogados tomen la iniciativa en crear guías éticas de IA antes que los gobiernos pongan regulaciones? Creo que nos comimos esta pregunta al principio, sin querer Correcto. queriendo, pero no sé si hay algo más que les gustaría agregar. Perfecto, lista. ¿Cuáles son las 5 prioridades fundamentales que deben de contener las guías éticas mexicanas para el uso de la IA en la práctica legal? Tu top 5 know-how. A ver, es una gran pregunta y creo que a lo mejor Cristian y yo vamos a estar de acuerdo en muchos de ellos o en algunos de ellos, pero yo creo que sin duda de lo más importante es ética, ¿no? O sea, el uso de inteligencia artificial desde el punto de vista ético, yo creo que eso es de lo más importante, ¿no? Dos, riesgos, o sea, saber que el uso también de inteligencia artificial conlleva riesgos y por eso necesitamos acotar ese riesgo, por eso hablaba yo de esa labor de revisar los resultados de la inteligencia. Tres, conocimiento, o sea, saber y conocer el tipo de inteligencia que estoy utilizando, quién la alimenta, cómo se alimenta, qué tanto está alimentada y de ahí, digamos, al tema de riesgos anterior que dije, qué tanto puede alucinar, porque la inteligencia alucina, ¿no? Cuatro, hablaría de comunicación transparente también en la línea que comentaba hace un momento, de ser transparente tanto con el cliente como con nuestra gente. Les digo, creo que también es chamba y responsabilidad nuestra el capacitarlos con esta nueva herramienta. Y cinco, sería responsabilidad, ¿no? Responsabilidad del uso de esa inteligencia, responsabilidad, como decíamos por ahí, tanto del cobro, ya sea por hora, por proyecto, por igual a lo que sea, y del resultado, obviamente, que se le va a entregar al cliente. Ese sería mi top 5. ¿Cuáles son tu top 5? De mi lado, Ricardo, y pues de alguna manera sí, como bien dice Nujad, ahí coincido prácticamente en todos mi top 5, protección de datos, el tema de competencia y supervisión humana, que me parece que es crítico para estos temas que estamos. Hablando de tecnología y de pronto el internet que todavía no es consistente. Ahí estás, Cristian, de vuelta. Te perdimos un segundo. Perdón rápido para aprovechar y que se me cortó la comunicación. El top 5 sería confidencialidad,
que va obviamente de la mano con toda la cuestión también de transparencia con el cliente, la competencia y la supervisión humana, que eso es fundamental dentro de las actividades que se realizan en todos los despachos, lo tradicional respecto de prevención de sesgos y cuestiones de discriminación, y lo que ya platicamos en el bloque anterior respecto de la facturación ética y el valor agregado, diagonal valor entregado a través de la utilización de estas herramientas. Me parece que eso es las 5 prioridades en las que me enfocaría yo. Te regreso el micrófono. Yo les quiero hacer una pregunta y creo que se toca dentro de estas prioridades de alguna forma como que rosa. Sí. Algo que a mí, yo voy a hablarlo a título personal, me molesta muchísimo es que la gente, los abogados, publican de forma muy constante en redes sociales su rabia y su coraje porque la IA les inventó y les alucinó y que por culpa de la IA, eh, como si hubiera un abandono a la responsabilidad profesional que tienes, que la IA no, o sea, quieren hasta demandar a las compañías de inteligencia artificial. Es como, cuate, el que estudió 5 años de carrera y 20 años o 30 años de experiencia eres tú. O sea, la IA es una herramienta que no debería y no tiene responsabilidad ante lo que sea que te ponga. Si no tienes el criterio suficiente para usar una herramienta y darte cuenta que cuáles son sus limitaciones y capacidades, pues o sea, solamente me parece que es una exhibición brutal de su incompetencia. Y todos estos que tienen como el listado de las 150 casos de forma global en el que se citaron precedentes o leyes inexistentes, me preocupa mucho porque para mí es como la lista de los burros a nivel global de la gente que no está haciendo su chamba y es el ejemplo de la antítesis de lo que tenemos que hacer como sociedad legal cuando estamos frente a la herramienta. Es pensar que la herramienta tiene una responsabilidad cuando el profesional eres tú. Me gustaría su input en ese sentido. Adelante, enojada. Gracias. Pues mira, a ver, yo creo que como en todo, y por eso hablaba del quinto elemento de responsabilidad en ese top 5, en todo momento, uses o no inteligencia, tú eres responsable del consejo, de la estrategia, de el asesoramiento con tu cliente. Sin duda alguna, me parece muy importante que si vas a usar esa inteligencia, sepas qué inteligencia vas a usar, porque pues hay muchas que a lo mejor son alimentadas de manera más responsable, como bien decía Cristian, sin sesgos, que se va actualizando, y hay otras que no. Entonces, incluso hay despachos que crean o que tenemos un poco también este desarrollo de esa propia inteligencia dependiendo un poco de los clientes, de los asuntos o de las materias a las que nos dedicamos. Entonces, me parece importante que desde el minuto uno se asuma esa responsabilidad, porque la inteligencia puede equivocarse, puede alucinar, puede inventar, puede crear, y la verdad es que nadie sabemos el alcance de esa inteligencia artificial. Entonces, por eso hablaba yo de esa responsabilidad también en la formación de la abogacía, porque pues ahora tenemos esta herramienta novedosa. A ustedes les tocó, no sé si recuerdan cuando salió el JUS, el disco el JUS para revisar la jurisprudencia. O sea, era magia, ¿no? O sea, porque pues antes tenías que revisar los diarios oficiales, total. Y de todas maneras, fíjense, tenemos el cotejo, ¿no? Ahora puedes revisar el diario oficial en línea y puedes revisar los acuerdos en línea. Y eso es un símil, digamos, proporciones guardadas de esa eficiencia y de ese ahorro de tiempo, ¿no? Pero es chamba nuestra, responsabilidad nuestra, cotejar, revisar y tomar esa información para realmente tener un buen asesoramiento. Yo coincido contigo, o sea, a ver, los que estudiamos somos nosotros, los responsables somos nosotros, pero yo te diría, eso es independiente de que uses o no inteligencia. Creo que si usas inteligencia artificial, esa responsabilidad aumenta tanto de manera interna en el despacho y de manera externa con el cliente. Adelante, gracias, Nujat. Adelante. Déjame. Sí, sí, gracias, perdón. Déjame resumir tanto lo que acabas de decir, Ricardo, como lo que comentó bien Nujad en una oración para no perderme. Solo sirve el que sabe.
cuando nosotros estábamos de alguna manera involucrados en algún proceso, en alguna de nuestras especialidades, ¿no? Y obviamente cada despacho, cada profesionista tendrá que abrazar, ¿no? Ese campo de expertise. Me parece que ahí es donde precisamente se agrega el valor. Ahí es donde la herramienta cumple su objetivo. Quizás yo puedo usar el ejemplo clásico de un martillo para destruir una mesa o para arreglarla. Ya dependerá naturalmente de cómo yo quiera y utilice esa herramienta de acuerdo a mi conocimiento y a mi experiencia. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que estar muy conscientes, pero quizás nosotros, o bueno, voy a hablar en primera persona, yo que ya estoy en los brazos de la muerte, quizás pues ya estoy en una situación donde puedo distinguir esa situación de una manera más sencilla. Pero ¿qué sucede con las, digamos, bases donde están los estudiantes? ¿Dónde y cómo de alguna manera van a lograr hacer esa distinción? Siguiendo precisamente la historia que nos contaba Nujat, de que quizás yo empecé con la enciclopedia británica, después pasé a la Omeva, después pasé a la Encarta, después pasé a Yus, y hoy lo tengo todo en la palma de mi mano. Eso ya, digamos, nosotros lo hicimos o lo vivimos de manera orgánica. ¿Qué va a suceder con las personas que están iniciando en esta aventura, no? Pero hasta ahí lo dejo y te regreso al micro. Ay, qué tema acabas de abrir la caja de Pandora. Eh, creo que no es, o sea, definitivamente este comentario no va para nada enfocado solamente a la profesión jurídica, sino de forma global a los profesionistas, ya seas diseñador, programador. eh, Hay dos grandes amenazas en esta época. Si vas entrando y te vas incorporando al sistema profesional, la cantidad de personas que están graduándose, particularmente en Estados Unidos, que no, digo, no en Estados Unidos porque es donde tenemos datos, no porque sea fan número uno, pero es donde hay información. La cantidad de personas que salen de college, de universidades y buscan trabajo y están teniendo un problema radical, impresionante, una bajada drástica en la posibilidad de incorporarse a las filas profesionales está siendo muy marcada. Está siendo un problema gravísimo. Yo en México he escuchado mucho el hecho de decir, ¿qué hacemos con estas nuevas generaciones de abogados que por jóvenes no tuvieron la capacidad o no tuvieron la posibilidad de aprenderle a la antigua? Y por la antigua, pues puede ser como sin inteligencia artificial, que tenemos el riesgo de que no generen un criterio jurídico, que me entregan escritos hermosos, pero sé que no tienen idea de lo que pusieron ahí, y eso hace que, pues no sé, o sea, también incluso MIT publica recientemente un paper donde te dice, oye, pues la gente que usó IA para hacer sus ensayos no se acuerda de qué escribió, tuvo mucho menos personalización. O sea, hay impactos verdaderos en las generaciones más jóvenes y las generaciones que no eligieron estar ahí, pero que se están enfrentando contra una competencia directa y una IA que de pronto, pues, tiene un impacto sobre ellos. Y por otro lado, también el otro extremo, las generaciones más, digamos que de los adultos más cercanos a los 70 años, que de pronto pues, no se adaptan y no se están adaptando. Yo tengo ejemplos claros de gente que está haciendo un gran esfuerzo y lo está logrando, pero el común denominador es, pues no le hallo y no es para mí, ¿no? Entonces, también, ¿qué hacemos con estas generaciones que están de alguna forma siendo, no sé si la palabra correcta está desplazada, definitivamente no, pero sí están sufriendo, están en una posición súper compleja, ¿no? Este, Creo que nos queda cómodo a nosotros que a lo mejor somos hasta medios techies, pero ¿qué hacemos con los demás, no? Fíjate, Ricardo, que, y Cristian, a ver qué opinan. A ver, yo creo que otra vez la responsabilidad es nuestra, por eso somos la generación eslabón. O sea, eh, a nosotros nos toca dar esa capacitación y dar esas herramientas.
Porque como bien dices, nosotros lo vivimos orgánicamente, ¿no? Lo decía Cristian, vivimos orgánicamente esos pasos. Pero un poco es parte de nuestra formación. Yo llevo 15 años dando clase y a mis alumnos les digo, a ver, si llegáramos a tener que hacer un trabajo, el trabajo me lo entregan escrito a mano, ¿no? O sea, no en computadora, no, 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 escrito a mano, ¿no? Con buena ortografía, tal, 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 con una capacidad de síntesis de 2 páginas, ¿no? O sea, el back to basics un poco, ¿no? O, por ejemplo, decirles, a ver, hoy no vamos a utilizar computadora, todo el mundo saque un cuaderno, apunte y entonces vamos a hacer un ejercicio así y así. O sea, como que creo que es desde la formación de las aulas, como bien señalas, y hay un estudio muy interesante de Harvard que dice que va a regresar precisamente a tratar de minimizar el uso de dispositivos electrónicos en las clases, ¿eh? Porque estás perdiendo esa capacidad de escribir, de ortografía, de matemáticas, cálculo mental, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, vuelvo al tema, la responsabilidad es nuestra porque somos esa generación eslabón y así como necesitamos esto en las aulas, también lo necesitamos en los despachos, en las organizaciones, ¿no? O sea, nosotros sabemos que 2 más 2 es 4 porque nos enseñaron a contar con el ábaco, con los dedos, con manzanas o con lo que quieras, pero si ahorita tú le pones a esta cosa, ¿cuánto es 2 más 2? Y te dice 6 y no tienes esa capacidad de revisar, le vas a creer. Entonces, es parte, digamos, de ser esa generación eslabón, el poder transmitir eso. Nosotros sabemos pasar corriente a un coche, arrancar un auto estándar en segunda, o sea, ¿por qué? Porque nos dieron esa capacitación. Cada vez hay menos coches, estándar, pero sí creo que es también importante eso, y a ver, aprendamos a manejar, o sea, es en distintos ámbitos y en distintas áreas, el back to basics, y tiene muchas bondades. A ver, el apagón tecnológico, el apagón de luz que hubo en España hace relativamente poco, ¿no te acuerdan? Hizo precisamente que mucha gente dijera, oye, a ver, a lo mejor yo soy un hotel súper automatizado y solo abro la puerta o con el celular o con una tarjeta. ¿Dónde están las llaves, no? Las llaves mecánicas que abrían las puertas. O sea, es un poco, la tecnología puede, otra vez, no servir, alucinar, fallar, tal. Tenemos que estar preparados en el mundo físico y en el digital. Oye, Nuhat, en el diseño de interfaces y de software le conocemos como fallback. El fallback es cuando no funciona debidamente, ¿cuál es tu plan B? ¿No? Es decir, si tu puerta no abrió porque se quedó sin pila la cerradura eléctrica, pues tu fallback es métele la llave, ¿no? No te quedes afuera. Este, Sí, creo que, a ver, todos los sistemas tienen que tener de alguna forma una previsión de fallbacks, pero sí, es muy interesante de pronto encontrarte en la situación en la que te volviste tecnodependiente. Y no, porque también es, o sea, no me acuerdo con quién lo platicaba, si el lunes o fue el lunes, Eric, Eric, con el doctor Eric, que decía Huerta, que decía, ¿y si nos desconectan todo? O sea, sí, Eric, estoy de acuerdo contigo, pero también pues ya, o sea, veo muy difícil que volvamos a la época de las cavernas, ¿no? No volver, pero sí diría hacer ese match. O sea, antes no sabíamos los teléfonos de todo el mundo, los cumpleaños de todo el mundo, y ahorita no. Si viene ese apagón, ¿cómo le hablas a, no sé, a tu familia? O sea, yo creo que sí tienes que tener un plan de acción acotado, o sea, este pullback, pero acotado. Cristian, no sé si de tu lado hay algo que quieras Sí, mencionar. aquí hay un rápido, el dato que mata el relato. Busquen en Reforma, en la sección de negocios de hace un par de meses, la nota que publicaron respecto de un estudio del New York Times en relación con el problema que está, como bien decía Ricardo, tenemos más información de Estados Unidos, de los pasantes o de las personas que están saliendo de las universidades en Estados Unidos y que ya no saben dónde van a estar ingresando porque los despachos no necesariamente los están abrazando como antes. Entonces, ya está esa información. Entiendo que el territorio y el mercado es completamente diferente, pero bueno, al final de cuentas está esa información. Y, Ahora, perdón, Cristian, en ese sentido, los que más sufren esto no son los de Stanford, ni los de Harvard, ni los de Yale, o sea, es
la gente que más le costó estudiar en universidades, a lo mejor que no eran las top, 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 pero pues de alguna forma quieren superarse y les ajustó para una universidad, no quiero decir nombres para no ofender a nadie, pero no les ajustó para la Ivy League y de pronto salen y tienen una deuda estudiantil terrible y no encuentran dónde colocarse o tienen que aceptar. También, por ejemplo, poner el paralelismo, está pasando con los ingenieros de software. O sea, el ingeniero de Claro. software se está teniendo que bajar el sueldo para poder encontrar plazas laborales porque si quieres es tanto. O sea, ya estamos empezando a vivir un tema de oferta y demanda feo, la verdad. Sí, ahí está, ¿no? Y ya me regreso a la parte, digamos, más romántica, escolar, y no vamos a negar, incluso nosotros estamos en esa transición de la dependencia sin comprensión, es decir, estamos dando por hecho algunas cosas sin hacer un escenario autocrítico y naturalmente esto lleva, nosotros eventualmente si seguimos en esta tendencia también lo vamos a perder, pero esta habilidad de investigar y análisis, ¿no? Me parece que ahí es donde está esa brecha importante que se genera y todavía en escenarios tan complejos escolarmente hablando, donde si nos vamos para atrás, pues naturalmente se pone peor la cosa, pero no quiero que nos vayan a bajar el programa y que te vayan aquí a andar persiguiendo, mi querido Ricardo, por andar invitando a gente disruptiva. Entonces, hasta ahí dejo esa situación. ¿Cómo debería de ser, digamos, ya eventualmente en un enfoque pedagógico? ¿No? Me parece que es dominar los fundamentos y luego la herramienta, esta herramienta que la conocemos como inteligencia artificial debe ser un potenciador, no un sustituto del racionamiento y obviamente con base en lo que acabo de compartirles, pues enseñar a validar y cuestionar naturalmente los outputs que nos arroja la herramienta, me parece que es fundamental, ¿no? Pero también es labor como tú, mi querido Ricardo, a través de este tipo de foros, con la cátedra y con toda la participación que tienes en escuelas y naturalmente de todos los demás que están hoy aquí acompañándonos y que tienen o tenemos algún tipo de responsabilidad respecto de foros, audiencias, cátedra, bla, 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 pues de alguna manera llevarnos este tipo de reflexiones y subir la vara, ¿no? Y poner un poco más de rigor, me parece que va a ser lo más importante. Gracias, Cristian. Bueno, no sé, nos quedan prácticamente 5 minutos. Em, la verdad es que tengo dificultad en elegir con qué cerrar y no sé si prefiero mejor dejarles un espacio para poder como concluir lo que consideren más importante o lo que no hayamos tocado, ¿no? Porque creo que la plática fue más cafetera, pero creo que dimos en el clavo de muchas cosas, o sea, tocamos muchos. eh, Mi pregunta para ustedes sería, ¿podemos aspirar para tener un estándar donde ambas, Ana de Ibarra, pudieran tener como principios que puedan regirnos a todos? Es decir, que podamos tener algo que a los ingenieros les gusta mucho y les funciona muy bien es que se ponen de acuerdo, hay estándares y los estándares hacen que todos podamos conectar una USB porque es el estándar, ¿no? Y eso hace que la gente pueda adoptar más fácil. Em, Perdón por el paralelismo, pero podemos pensar que podríamos tener un estándar nacional donde las barras y los colegios se puedan poner de acuerdo en decir, esto es lo que nos debe regir como base. Pues mira, a ver, yo creo que estos estándares son importantes. Me parece que el tener un lineamiento, el tener una guía, el tener una base, digamos, ayuda, pero hay que entender que esto es algo cambiante, ¿no? Como les decía antes, a lo mejor no conocemos el alcance tecnológico, no conocemos los límites que esto pueda tener. Lo que sí nos toca, y vuelvo al tema de la responsabilidad, es empezar a generar esa ruta, ¿no? O empezar a generar esos límites o esa transparencia o esa responsabilidad y esa capacitación. Creo que creo que nos corresponde, eh,
esa parte de transmitir también eso a las nuevas generaciones y de buscar como colegios, como barras, como asociaciones, el uso responsable, el uso ético y como bien decíamos, pues la formación también de estas nuevas generaciones, porque si no, pues todo se va a perder, ¿no? Por aquí alguien nos pone algún comentario, ya pasó con Otis, pues sí, o sea, no, pueden haber cosas que a lo mejor no van a estar funcionando y el tener, lo que decíamos hace rato, ese plan B o el saber cómo hacer las cosas de manera manual pues también creo que da herramientas para el futuro, para las adversidades o para hacer frente a lo mejor a nuevos retos, ¿no? A lo mejor la tecnología, a mí no me gusta escuchar que dicen, es que la abogacía va a desaparecer o se va a robotizar la justicia y entonces ya no va a haber jueces y tal. No es cierto, o sea, estos temas no son de blanco o negro, o sea, hay una gran escala de posibilidades y creo que la abogacía tenemos un reto importante de generar y de tener estas herramientas éticamente al uso de la abogacía. Cristian, Gracias Ricardo, naturalmente por la invitación. Siempre un placer estar aquí compartiendo y obviamente con los dos colegios, ¿no? De alguna manera con la representación de los dos colegios más importantes de la abogacía en México, me parece que se nutre mucho esta conversación. Para cerrar de mi lado, como siempre lo digo, el derecho conserva la realidad, no la transforma. Entonces, de ahí es donde está precisamente el reto para los colegios para que podamos ir construyendo de alguna manera las bases para lo que será, lo que nos va a servir en el mediano y largo plazo. Entonces, de manera aspiracional y respondiendo tu pregunta, me parece que sí, quizás cada uno de los colegios que forman parte del Consejo General de la Abogacía, una vez que se pueda de alguna manera aterrizar esto, seguramente llegaremos de manera ya un poquito más en el largo plazo a tener algo unificado, algo que se pueda poner a disposición de los miembros de las personas que estamos colegiadas y en general de la industria legal en México, que pues bueno, sabemos que pasa por diferentes problemas hoy en día, ¿no? Pero me parece que está la voluntad, está de alguna manera ya el arrastre de lápiz para que esto tenga sentido y eventualmente ya salga a la luz y lo podamos estar revisando interinstitucionalmente, ¿no? Entonces, muy agradecido, Ricardo, y siempre un placer coincidir con Luján. Nuhat, Cristian, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias por compartirnos estas perspectivas. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que vayan construyendo. Gracias por ese liderazgo. A Gracias. ustedes, muchísimas gracias, querido Ricardo. Gracias a Logic por esta oportunidad y que siga el éxito de este AI Summit 2025. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.